Recibo un cordial saludo, les habla nuevamente su profesor Gerardo Barrantes. Estaré trabajando los signos de puntuación, la coma, los dos puntos, el punto y coma. Bueno, empecemos. Vamos a ver que en ocasiones la coma va solita y a veces la coma viene en parejas. ¿Cuándo va solita? Bueno, para enumeraciones, listados, como por ejemplo comí, arroz, coma, frijoles, coma, papa, coma, etc. En el caso de omisión del verbo, vamos a estar detallándolo más después. En el caso de las fórmulas, como por ejemplo señora, coma, señor, coma. En el caso de separar lugares de fecha, que también lo vamos a estar viendo luego, como por ejemplo Córdoba, coma, 1 de enero. En el caso de las parejas, por ejemplo, viene en aposiciones. Las aposiciones pueden verse así como pequeños incisos que se refieren a un sustantivo anterior. Por ejemplo, Salomón, coma, rey de los judíos, coma, hizo el templo de Israel. Entonces, en ese caso, la posición sería rey de los judíos. Cambios de orden, recuerden que el orden lógico, la oración es sujeto, verbo y luego los complementos. Pero si usted coloca un complemento antes de, entonces estaría desordenándolo. Y para decirle al lector que hay una alteración del orden, utilizamos las comas. En el caso de las oraciones subordinadas, es importante que ustedes sepan que las subordinadas implican que una oración depende de otra oración para existir. Vamos a estar profundizando más durante este video. En el caso de los marcadores textuales, como por ejemplo, por lo tanto, no obstante, estas palabrillas que no son parte realmente de las proposiciones de un texto, sino elementos que introducen proposiciones u ordenan el discurso. Usos de la coma. Empecemos. Para separar dos o más elementos de una serie, cuando no van unidos por conjunciones, por ejemplo, Daniel, Horacio, Fernando, son 3 posibles nombres para mi futuro hijo. Noten que estoy separando estas palabritas que se pueden ver como enumeraciones. También se utiliza la coma, no se utiliza la coma frente a las conjunciones y, ni o la o. Por ejemplo, María, Ruth, lleva coma porque es una enumeración, un listado de. Pero vean que frente a Raquel no hay coma y eso es porque hay una i. Bueno, es importante comprender que en ciertos contextos sí se utiliza la coma antes de la i. Vean este ejemplo. Mi madre viajó la noche pasada a Londres, coma, y a Lisboa no irá hasta el jueves. Noten que se utiliza la coma delante de la i. ¿Y por qué, profesor? Bueno, hay una explicación. Esta primera oración tiene relativa extensión, lo que me permite el uso de la coma para luego la i. También es importante indicar que la relación de ambas no es ya como de un listado, sino más bien estamos hablando de 2 proposiciones. Mi madre viajó la noche pasada a Londres, note que tiene significado completo, y la siguiente proposición es mi madre no irá hasta el jueves a Lisboa. Tengo 2 proposiciones unidas por la i y la coma viene a colocarse delante de ella. Es válido utilizar la coma así. Antes y después de una oración subordinada, ya les decía, una de las proposiciones depende de la otra. Veamos ejemplos para que comprendan mejor. La verdad, escribe un político, debe sustentarse con razones. La frase escribe un político, véanlo como un inciso, un elemento añadido, agregado. Esta es la oración subordinada. La oración principal es la verdad debe sustentarse con razones. Tiene sentido completo, todo está bien. Este inciso se refiere a la verdad, depende de la verdad.
y va separado por comas. Al comenzar la mañana, cuando ni los gallos se encuentran despiertos, un aullido como de lobo herido atravesó la región. En este caso, el inciso sería cuando ni los gallos se encuentran despiertos. Noten cómo hay coma antes y después. ¿Por qué sé que es un inciso? Porque la oración podría existir sin ese inciso. Al comenzar la mañana, un aullido como de lobo herido atravesó la región. Su enfermedad, de etiología desconocida, lo tiene al borde de la muerte. De etiología desconocida es el elemento adicional, es el inciso. La oración pudo haber sido, su enfermedad lo tiene al borde de la muerte. Cada vez que hay una alteración del orden lógico de la oración, también podríamos utilizar la coma. Ya lo había dicho. Veamos este ejemplo. A partir de mañana nosotros saldremos de compras. Realmente la oración es nosotros saldremos de compra a partir de mañana. ¿Por qué? Porque este a partir de mañana es un complemento circunstancial. Debió estar al final y al colocarse al inicio se paró con coma. A pesar de todos nuestros esfuerzos, las vacaciones resultaron un fiasco. En este caso en particular, la oración es las vacaciones resultaron un fiasco. A pesar de todos nuestros esfuerzos. Noten entonces cómo este elemento, a pesar de todos nuestros esfuerzos, es un elemento que está en una ubicación distinta, diferente, por eso la coma. Dice, la coma no es necesaria en las transposiciones cortas y muy perceptibles. En este caso, donde las dan, las toman, la oración debe ser, las toman donde las dan. Aquí hay una alteración del orden lógico de la oración, pero no es ni muy extenso, ni tampoco muy confuso, por lo que el uso de la coma no es necesario. Cuando se hace una elipsis, una supresión, una omisión del verbo, también se coloca la coma. Por ejemplo, usar de venganza con el superior es locura. Con el igual, peligro. Con el inferior, vileza. Noten que el verbo es y que no aparece en la siguiente frase ni en la siguiente proposición. Eso es porque la coma tomó su lugar. Hay un principio de la escritura y es evitar la repetición innecesaria de palabras. Realmente aquí la proposición es la siguiente. Usar la venganza con el igual es peligro. Con el inferior es vileza. Entonces la coma está tomando el lugar del verbo es. Antes de las conjunciones como más, pero, aunque, si la proposición que ellas introducen es corta, entonces colocamos coma. Por ejemplo, me arrepentí, pero, noten la coma antes de pero, la proposición o la frase anterior es breve. Es difícil decirlo, coma, aunque, nuevamente lo anterior es breve, igual acorté mis faldas, coma, más, no demasiado. Este más es importante señalarlo, no lleva tilde y es porque significa igual que pero. En este caso es un sustituto de pero. En cláusulas para separar miembros independientes entre sí, vayan o no precedidos de una conjunción, utilizamos la coma. Por ejemplo, todos robaban. Esta es una frase, una proposición plena y completa. Siguiente proposición, todos mataban. Noten cómo la coma está aquí. Ninguno sabía controlar su agresividad. Siguiente proposición, ninguno sabía controlar su agresividad. Al amanecer los gallos anuncian el nuevo día y el campo se alegra y todos nos ponemos en movimiento. Una proposición, al amanecer los gallos anunciaban el nuevo día. Siguiente proposición, el campo se alegra. Última proposición, todos nos ponemos en movimiento. Noten que son proposiciones, frases plenas y completas con sentido completo, separadas por coma. Bueno, aquí quiero que vean el caso del vocativo que les decía. Los vocativos, ya se los dije, son el nombre de la persona o ser al que le damos una orden. Por ejemplo, Marta, óyeme por favor. Noten la coma después de Marta. Repito,
Marta, que oigas lo que te digo. Noten que Marta se separa con coma antes y después, porque está en medio. Óyeme, Marta. Noten que aquí lleva coma antes de la palabra Marta, que es el vocativo. Y eso es porque está al final. También otro de los usos de la coma es después de palabras que expresen la opinión de quien escribe, que introduzcan o aclaren aclaraciones o resúmenes, tales como pues, por consiguiente o por consecuencia, con todo, por eso, es decir, o sea, en efecto, en general. Bueno, todos estos conectores discursivos que repito, indiquen una opinión o una aclaración o un resumen. Veamos un ejemplo. Bueno, no aparece un ejemplo. Entonces, antes de estos conectores y después de ellos, también se utiliza la coma para separar los decimales de los números enteros. Bueno, por ejemplo, 1 metro 50 centímetros, 1 metro 90 de largo. Después de etcétera, de la forma abreviada, noten etc. punto, el punto es para cerrar este etc. Y luego la coma, para empezar luego con minúscula. Los computadores, no sé, a veces detectan esto como mayúscula, lo corrigen, pero debe ir en minúscula. Para eso está la coma. A menos que se esté cerrando del todo el texto, en ese caso es el punto el que se mantiene y no la coma. Al encabezar una carta o un documento para separar el lugar de la fecha, también se coloca la coma. Por ejemplo, Buenos Aires, 17 de octubre de 1982. Hablemos ahora de los dos puntos. Dicen que señalan una pausa menor que la del punto, indican que la enunciación del pensamiento completo no termina allí. La finalidad es llamar la atención sobre lo que se expresa a continuación del signo. Por ejemplo, vamos a ver los casos. Primer caso, antes de una enumeración explicativa. Por ejemplo, se encontraban allí 3 personas. ¿Cuáles personas? 2 mujeres y un niño. Aquí entonces tendríamos una enumeración, un listado, y es explicativo porque se refiere a las 3 personas. Está explicando. Siguiente caso, antes de una cita textual. Por ejemplo, Juan copió la noticia de su agenda. Noten que aquí inicia la cita textual, 12:35, el presidente llegó al Palacio de Justicia. Entonces, estos dos puntos introducen la cita textual. Luego dice, como siguiente caso, antes de una oración que concluya o explique la causa de lo anterior. Veamos. Esto no puede estar sucediendo. 2 puntos. El presidente Kennedy ha sido asesinado. Entonces la causa o la explicación de lo que no puede estar sucediendo es que el presidente Kennedy ha sido asesinado. Después de los términos verbigracia, por ejemplo, a saber, como sigue, lo siguiente, se colocan los 2 puntos. Por ejemplo, las estaciones son 4, a saber, primavera, verano, otoño o invierno. Siguiente, vamos a ver, creo que es me perdí, sí. Después de las fórmulas usuales en decretos, sentencias y otros documentos como ordeno, certifico, hago saber, considerando, expone. Noten el uso de la mayúscula que ya lo habíamos trabajado. Certifico, va todo en mayúscula. Esto puede ser así en los documentos jurídicos. Bueno, pero eso no es el caso por ahora, no estamos trabajando ese uso de la mayúscula. Vean los 2 puntos después de certifico. Que Juan Monroy se presentó en esta oficina el día de la fecha para abonar la suma acordada en el juicio. Después de enumerar algo, para hacer un comentario sobre el tema. Ejemplo, salud, dinero y amor. 2 puntos, 3 cosas importantes para toda persona.
Incluso esta frase puede estar al revés, igual los 3 puntos. 3 cosas importantes para toda persona, 2 puntos, salud, dinero y amor. Entonces, al revés o al derecho, ven el uso de los 2 puntos. Después del saludo inicial de una carta, después del encabezado de cortesía, en cartas o informes. Por ejemplo, querida madrina, gracias por tu saludo de cumpleaños. Distinguidos colegas, daremos comienzo a esta reunión. Antes del inicio de un diálogo, si este va precedido por los verbos como decir, preguntar, responder, gritar, exclamar y contestar. Por ejemplo, entonces el forastero le dijo, noten que va a los 2 puntos después del verbo decir. Uso del punto y coma. Este signo indica una pausa intermedia entre la coma y el punto y presenta un reposo entre 2 o más partes de la oración. En cierta forma depende en gran medida de la voluntad de quien escribe. No obstante, las reglas dicen que deben usarse punto y coma en los siguientes casos. 1. Para distinguir entre sí las partes diferentes de una oración que ya lleve coma anteriormente. Por ejemplo, la junta directiva está formada de la siguiente manera. Juan Gómez, presidente. Punto y coma, porque si yo coloco coma podría confundirse este sujeto con el siguiente sujeto. Entonces el punto y coma tiene una función clara de mantener comprensión de lo que se dice. Noten la coma que está antes del punto y coma. Y así siguen los demás. Para separar oraciones con aspectos diferentes de la misma idea. O sea, la misma idea, pero aspectos diferentes. Veamos, el terreno no ofrecía dificultades. Esta es una oración, una proposición clara. Tengo sujeto y tengo predicado. Punto y coma. Sin embargo, no llegamos a tiempo. Incluso uno interpreta como que esta podría ser una proposición y esta otra proposición. Nosotros no llegamos a tiempo. Sujeto y predicado. Noten. Y ven el punto y coma. Para separar una oración de otra precedida de una conjunción que no tenga un enlace perfecto con la anterior. Veamos. Los inquilinos del edificio pudieron ser desalojados gracias a la policía. Y se observó que solo uno de ellos, de los tantos que vivieron sin pagar arriendo, accedió a hacerlo de buena gana. Entonces, esto sigue siendo parte de la misma idea. Tenemos la conjunción y, pero este y realmente no está aumentando algo de lo anterior, sino que lo que aumenta es una nueva proposición, por eso el punto y coma. Primera proposición, los inquilinos del edificio pudieron ser desalojados gracias a la policía. Segunda proposición, solo uno de ellos accedió a hacerlo de buena gana. Antes de las conjunciones adversativas más, pero, aunque, o de locuciones como no obstante, sin embargo, por el contrario. Si la proposición que estas encabezan es larga, es decir, si la proposición anterior, veamos. Queríamos viajar a Estocolmo en vacaciones, pero como los precios de los hoteles son tan costosos, creo que buscaremos un lugar más cercano y económico. Noten que está antes del pero. Noten que la oración previa, la proposición previa, tiene su extensión. Si yo dijera comí pero no me llené, ahí lo que usamos es una coma antes del pero. No es el caso de esta oración porque tenemos una proposición extensa. Al terminar una enumeración separada con comas, cuando la frase final abarca y comprende a todos los términos anteriores como consecuencia. Veamos. La cantidad de carros estacionados, el ingreso de tantos aficionados, el ruido y la gritería en las calles. Punto y coma. Todo indica que el juego que se juega a la final de la Copa Libertadores. Esta proposición es la síntesis, la consecuencia de todas estas otras proposiciones, separadas por coma. Para separar una relación de nombres a los que le sigue el cargo u ocupación de cada persona.
Por ejemplo, Mario Lacerna, periodista de La Verdad, Ramón Medina, médico del hospital, viene a ser el mismo uso que ya vimos anteriormente, que era para separar cuando ya había una coma antes. Ven que aquí está la coma, igual aquí está la coma. Entonces es el mismo, un uso muy similar al anterior. Y ahí estamos entonces, muchachos.